Saludos jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Le hago este pequeño videito para aclarar ciertas dudas que tienen con el Física 2. No sé en qué línea están en la clase, pero voy a discutir lo que es efecto biológico. Y para discutir el efecto biológico, voy a comenzar con el pulsador. El pulsador es un componente interno en la máquina de ultrasonido que se encarga de generarme el pulso para estimular los cristales piezoeléctricos. Ahora bien, ese pulsador, dependiendo de la intensidad con la que va a estimular esos cristales piezoeléctricos, si recibe poca intensidad o mucha intensidad, los cristales van a vibrar. Si recibe poca intensidad, los cristales van a vibrar más lento, por lo tanto, la generación de ondas va a ser bajita. Si esos cristales reciben mucha intensidad, esos cristales van a vibrar mucho más rápido, por lo tanto me van a generar frecuencias más altas. Ahora bien, esa onda de sonido, recuerdan, puede transportarse con mucha amplitud de onda o poca amplitud de onda. Vamos al punto de cuando transporta mucha amplitud. Si esa onda se genera con mucha amplitud de onda, significa que esa onda va a transportar mayor energía, mayor fuerza, mayor intensidad. ¿Qué sucede? Que esa onda, nosotros como sonografistas trabajamos con ultrasonido. Y esa frecuencia alta, con mucha amplitud, con mucha fuerza, con mucha intensidad, viaja a través del tejido del paciente. El tejido biológico, piel, músculo, grasa, huesito, todo eso es tejido biológico. Esa onda, a medida que pasa por el tejido biológico, que está transportando mucha intensidad, mucha energía, mucha potencia, se va convirtiendo en calor, ¿verdad? Como si frotáramos las manos fuertemente. Ese calorcito que se genera es por la fricción que ocurre entre la onda de sonido y el paso de ese sonido por el tejido biológico. Crea una especie de fricción y por lo tanto se genera calor en el tejido. Ese calorcito en el tejido nosotros está regulado y tenemos unos índices. ¿Recuerdan los índices? Índice termal en tejido blando, índice termal en hueso e índice termal en cráneo. Dependiendo del tejido en el que estemos trabajando, tenemos que regular la intensidad con la que estamos enviando a nuestro paciente. ¿Está bien? Tenemos el TIS, el TIP y el TIC. Estos son efectos biológicos en el tejido. Ahora bien, ¿cómo funciona el mecanismo termal? Ya sabemos que la onda de sonido transporta energía. Esa energía va a depender de la amplitud de la onda. Si la amplitud de la onda es mucho más alta, significa que esa energía va a llevar mucha intensidad, mucha potencia, mucha energía. Por lo tanto, una exposición prolongada de esa energía que se está enviando al paciente, dependiendo del tejido que estemos trabajando, hay que ser prudentes con el tiempo que estamos trabajando versus con la intensidad que estamos trabajando de ultrasonido. Nosotros como sonografistas, como tecnólogos cardiovasculares, no trabajamos testículos, pero hay sonografistas que se especializan en esta área. Por lo tanto, los testículos son tejidos bien sutiles, tejidos bien delicados, que si exponemos a altas intensidades ese tejido, nosotros podemos provocar daño en ese tejido testicular. El paciente puede llegar a lo que es una infertilidad, ¿verdad? Si nosotros exponemos a grandes intensidades por un tiempo prolongado. Y esto está regulado por la FDA. La FDA regula la intensidad que se envía a nuestro paciente
hasta 720 miliwatts por centímetros al cuadrado. Ahora, hay diferentes intensidades. La intensidad dentro de la clasificación de las intensidades, la SPTA, es la intensidad más alta. Está relacionada con la intensidad del haz de sonido. La SPTA está regulada por la FDA y no puede pasar de 720 miliwatts por centímetros al cuadrado. ¿Qué sucede? Que tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser bien prudentes con lo que estamos trabajando, el tiempo prolongado versus el uso de los componentes que estamos trabajando en ultrasonido. La SPTA, que es la intensidad más alta, y la STA es la intensidad más bajita, progresivamente va a aumentar a medida que nosotros utilizamos varios componentes en la máquina. Cuando nosotros colocamos el transductor en el paciente, la primera imagen que aparece es en blanco y negro o en escalas de grises. Ahí la intensidad no es significativamente aumentada, está bien regulada. Ahora, ¿qué sucede cuando encima de esa escala de gris ponemos color? La SPTA, a medida que usamos la aplicación color, la intensidad va a aumentar. ¿Qué significa? Que cuando estamos trabajando cuando estamos haciendo eco pediátrico o neonatales, tenemos que ser bien prudentes con la aplicación del color. Si queremos evaluar una condición patológica en un neonato, en un bebé recién nacido, queremos evaluar algún defecto del septo interventricular, ¿verdad? Algún defecto congénito que requiera el uso de color, tenemos que utilizar el tiempo adecuado para utilizar el color simplemente para evaluar esa estructura patológica. Una vez en la estructura patológica estudiada, removemos el color. No es que vamos a utilizar color, ponemos color en la imagen y estamos con el color muchos segundos, muchos minutos, porque a medida que estamos utilizando el color, estamos enviando mucha energía a nuestro pacientito, por lo tanto la exposición de calor se va a ver afectado en el tejido, ¿verdad? El tejido del paciente se va a poner más caliente y más caliente y no queremos evitar daños en ese tejido. Por lo tanto, la intensidad, la SPTA, se va a convertir progresivamente más intensa a medida que nosotros utilizamos diferentes aplicaciones en el estudio. Escala de grises no tiene mucha intensidad, sino la adecuada para crear la imagen bidimensional. Dentro de esa imagen escala de grises aplicamos color, ya la intensidad aumenta. Una vez tenemos color, tenemos escala de grises, color y encima ponemos onda pulsada o onda continua, ya la energía sigue aumentando. So que hay que ser bien consciente de la energía que estamos trabajando en el paciente y el tiempo correcto que vamos a utilizar esas modalidades para estudiar la función hemodinámica y congénita de nuestro paciente. Eso es cómo funciona el índice termal, el mecanismo del efecto biológico. Entonces, el signal to noise ratio. Voy con calma por aquí. Vamos con lo que significa la señal. La señal, jóvenes, es simplemente lo que me va a crear calidad de imagen. Y el noise es el ruido que aparece en esa pantalla que me distorsiona la imagen y la imagen se ve bien degradada. ¿Qué significa? Que cuando el signal to noise ratio es alto, significa que la señal es más fuerte que el ruido. Por lo tanto, la imagen va a estar con más detalle. Si el signal to noise ratio es bajito, significa que la fuerza de esa señal está bien cerquita de la fuerza del ruido. Por lo tanto, va a haber mucha interferencia en esa imagen. Vamos con una gráfica para ver este ejemplo más claro.
Miren la primera imagen en la parte superior, la primera imagen, la línea verde, la curva verde que dice eco, esa es la señal. Y la línea que parece interferencia es el ruido. Por lo tanto, si comparan la señal con el ruido, ambos están casi al mismo nivel. Significa que la señal no está siendo suficientemente fuerte para superar el ruido. ¿Qué significa? Que el ruido, al estar bien cerquita de la señal, el ruido se va a meter a la imagen. Por lo tanto, me va a generar mucho ruido, mucha interferencia en la imagen. La imagen se va a ver con poca calidad, con poco detalle. Ahora bien, brincamos de la primera gráfica a la tercera gráfica, en la parte superior. Si nosotros aumentamos la señal, miren qué lejos ahora está del ruido. Ese signal to noise ratio está aumentado. La señal está bien lejos del ruido. ¿Qué significa eso? Que el ruido no se va a meter en la imagen, porque la señal está aumentada. Un ejemplo del diario vivir. Estamos en una fiesta donde hay mucha música, la música está alta y usted recibe una llamada o quiere tener una conversación con una persona. Pero el ruido de la fiesta, de la música, no va a dejar escuchar la conversación tanto en persona como por teléfono. ¿Qué usted va a hacer? Usted se va a retirar de ese lugar para reducir el ruido y aumentar la señal, ¿verdad? La conversación que usted va a tener con esa persona o por teléfono. So que si usamos ese ejemplo de la fiesta, podemos aplicar este mismo concepto a lo que es el sistema de ultrasonido. El ruido está interfiriendo en la imagen. Para evitar que ese ruido se meta en la imagen y me provoque información que no es correcta, tenemos que aumentar la señal para eliminar el ruido de esa imagen. Esa señal, nosotros tenemos un botoncito en la máquina que se llama Output Power, que nosotros podemos aumentar esa señal. Vamos a una imagen para que puedan visualizarlo. Aquí en la imagen tenemos, la imagen superior, tenemos que el Signal to Noise Ratio está aumentado. En el botoncito de la máquina, yo busco el botón que se llama Output Power, aumento la señal, me alejo, elimino el ruido de la imagen y tengo mucho detalle en esa imagen. Como pueden ver, ese vaso sanguíneo en su interior está anecoico y justo en los bordes ustedes pueden ver, no tengo un lapicito por aquí, déjame ver, un lapicito por aquí. Este bordecito que ustedes ven aquí, esa línea brillosa es la capa externa del vaso sanguíneo. Pero miren cómo entre medio de lo que es esa línea brillosa y el espacio anecoico tenemos una capa. Y esa capa se llama íntima media. Podemos ver detalle, cosa que no podemos ver en la imagen de abajo. Está bien degradada. ¿Por qué? Porque el Signal to Noise Ratio en la segunda imagen está bajita. Quiere decir que la señal está bien cerquita de la fuerza de ese mismo ruido. Están casi al mismo nivel. Por lo tanto, el ruido se va a mezclar con la señal y me va a crear información que no necesitamos. Por ejemplo, en el espacio dentro de esa vena o de esa arteria que estemos trabajando, aparente y alegadamente aparece como si tenemos un coágulo dentro de ese vaso sanguíneo. Mírenlo aquí. Este espacio que hay aquí, hay un ruido que me está creando una información que no es correcta. Yo puedo pensar que ahí hay un coágulo, pero eso no es real. Eso es simplemente
ruido. ¿Qué tengo que hacer para eliminar eso? Aumento el output power para mejorar el detalle y eliminar el ruido de la imagen. Eso es lo que se llama como signal to noise ratio. El signal to noise ratio tiene que ser aumentado. Si está disminuido, la fuerza de la señal está muy cerquita de la misma fuerza del ruido. Por lo tanto, ambos se van a mezclar y me van a crear poca calidad de imagen. Aumentamos el signal to noise ratio, calidad de imagen. ¿Está bien? Muy bien, espero que este tema haya anclado mejor con este ejemplo. Entonces vamos a lo que es la anatomía del TGC. Recuerdan que el sonido, ¿verdad? A medida que pasa por el tejido biológico, ese sonido, a medida que va profundizando en el cuerpo, se va cansando. Es como si fuese a correr. Tú empiezas a correr con mucha fuerza, bien motivado, ¿verdad? Empiezas la carrera con mucha fuerza. A cierta distancia ya tú vas comenzando a desgastarte, a cansarte. Lo mismo ocurre con el sonido. Esa línea roja que ustedes ven ahí, jóvenes, lo que dice near gain significa el near gain hasta el delay. Todo ese espacio que está ahí son estructuras superficiales. Si tenemos un transductor lineal, alta frecuencia, estudiamos órganos superficiales, el ultrasonido entra al cuerpo del paciente, pasa por la piel, pasa por, digamos, estamos en el cuello, pasa por la piel, por el músculo, por la grasita, llega al órgano, a la tiroide. Todo eso son estructuras superficiales que están dentro del rango del near gain. ¿Qué significa? Que el sonido en esa distancia no se va a atenuar. Ahora, si nosotros cogemos ese transductor y lo colocamos en el pecho para evaluar el corazón, ¿qué sucede? Que ya cuando el sonido comienza a entrar al cuerpo, pasa por la piel, pasa por la grasa, por los músculos. Cuando llega al hueso, ya ahí comienza a atenuarse, a perder energía, a perder fuerza. Supongamos que el hueso está en el punto donde dice delay. Y todo lo que está antes de delay es piel, músculo, grasita. Que el sonido en esa distancia no se va a atenuar. Una vez comienza a llegar a lo que es el hueso, ya empieza a atenuarse para poder llegar al corazón, porque ya desde ese punto se comienza a cansar. Y ese slope que ustedes ven ahí significa la caída de esa señal. A medida que profundiza, mayor atenuación va a tener. Cuando llega a la parte del knee, rodilla, si traducimos literalmente ese concepto, ya ese punto es el punto máximo de atenuación. Ya el sonido ahí se atenuó completamente y la imagen en ese punto ya está oscura. ¿Qué vamos a hacer? Ahí están los TGC. Vamos a compensar esa atenuación para aumentar la señal donde se perdió. ¿Está bien? Eso es lo que significa la anatomía, la curva de lo que son los TGC. Near gain, el sonido no se atenúa en esa distancia. Ya en delay, cuando el sonido llega a cierta profundidad, comienza a atenuarse y a mayor profundidad ese sonido, mayor atenuación va a tener. Que va a llegar a un punto que llegó tan lejos ese sonido que ya no hay señal para que puedas regresar al transductor. Recuerden que la imagen se forma entre lo que regresa al transductor y lo que se envía al paciente. El sonido va al paciente, choca con una estructura anatómica, regresa al transductor. Sigue su curso, mientras más profundo, más se atenúa. Por lo tanto, va a haber un punto que ya no va a haber más ultrasonido que siga corriendo para ver estructuras profundas porque ya
no hay señal, se perdió. Por lo tanto, si no hay señal que siga la transmisión, no va a haber eco que se refleje a la pantalla. Por lo tanto, la imagen se va a ver completamente oscura y para eso tenemos los TGC, para compensar esa atenuación. Ahora, el canal. ¿Qué son canales? Los canales, los transductores hoy día ya sabemos que son electrónicos y significa lo siguiente. Cuando ese sonido regresa al transductor, los cristales reciben ese ultrasonido, esos cristales se estimulan y esa estimulación le envía al formador del pulso a través de unos cables. Pero los transductores hoy día tener tantos cristales, no solamente hay, digamos, supongamos que un transductor lineal tiene 300 cristales. Eso no significa que cada cristal tenga un canal para el cual ese cristal va a llevar la información al formador del haz. Simplemente que un cristal puede tener varios canales para enviar la información recibida al formador del haz. Me explico otra vez. Cada cristal piezoeléctrico va a tener un canal porque por ese canal es la vía de información que va a llevar ese cristal piezoeléctrico al formador del pulso. Por lo tanto, un cristal no solamente tiene un canal, un cristal puede tener varios canales, porque si recibe información, ¿verdad? El ultrasonido llegó del cuerpo del paciente al cristal, ese cristal se estimula y esa información que se está transmitiendo a través del cristal no lo va a enviar por un solo canal, lo va a enviar por diferentes canales hasta que esa información del cristal al formador del pulso, ¿verdad? Esa conexión entre cristal y formador de pulso, esa información tiene que llegar. Ahora, ese camino no es solamente un solo camino, pueden ser varios caminos. Un solo cristal puede tener 1, 2, 3 canales de información. ¿Está bien? Es como rutas alternas. No solamente tenemos un solo camino, podemos tener, un cristal puede tener varios caminitos para enviar la información. Entonces, el canal está, no voy a discutir la gráfica completa porque para eso están en la clase y no sé en qué puntos ustedes se encuentran, pero el canal se encuentra justo donde dice transductor. Tenemos el corazoncito rojo, tenemos nuestro transductor y tenemos el switch. Ese canal es entre el transductor y el beamformer, que es la gráfica que tenemos en la parte superior donde dice beamformer. Ese canal es entre transductor y el beamformer. Y entre medio tenemos el switch, que son los canales que tiene el cristal para enviar esa información para que llegue al formador del haz. Y todo este proceso que ustedes ven aquí es donde el ultrasonido pasa por todo el sistema de máquina de ultrasonido para luego, posteriormente, crear la imagen. ¿La ven? Así que, jóvenes, espero que les haya aclarado algunas dudas. Si algo no ancló o si algo no llegó, tienen alguna un poquito más de duda, me dejan saber en confianza, me pueden escribir por email. Entonces, espero que les haya aclarado un poquito la duda.